La siguiente historia se titula La Patasola, leyenda de terror en Colombia. La siguiente historia de terror nos sumerge en la leyenda colombiana de la Patasola. Una criatura monstruosa con una sola pierna y sed de venganza. Su origen en la traición y el engaño la convierte en una presencia aterradora que acecha los rincones del país. En Colombia se cuenta la leyenda de una criatura que recorre todos los rincones del país. Es una mujer monstruosa que se caracteriza porque tiene una sola pierna que termina en forma de pezuña. Su aspecto es aterrador, su cabellera es enmarañada. Tiene pequeños ojos de tigresa, boca grande, colmillos enormes, piel verdosa y podrida, por lo cual su olor delata cuando ella está cerca. Sus manos son más parecidas a unas garras, y la mayoría de las veces se le puede ver llorando o lamentándose del dolor que siente a causa de una herida que aún sangra. Según la tradición, la Patasola es un alma en pena que vaga sin rumbo porque deshonró a su marido. Se dice que su naturaleza es de una especie de vampiro feroz, con un gran apetito de carne y sangre humana, capaz de atacar y devorar la carne o chupar la sangre de sus víctimas. A menudo se la representa como protectoras de la naturaleza y de los animales del bosque, y no perdonan a los seres humanos que osan penetrar en sus dominios para alterarlos o destruirlos. En cierta región de Tolima Grande, un joven trabajador tenía como esposa a una mujer muy linda. De hecho, era la mujer más bella de la región y con ella tuvo 3 hijos. Por otra parte, el dueño hacendado era rico ganadero, tuvo ganas de conseguir otra mujer y llamó a uno de sus vaqueros y le dijo: «Vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas a la mejor, y luego me dices quién es y cómo es». El hombre cumplió sus órdenes y regresó con los detalles de la mujer más hermosa que pudo ver. La joven escogida por el vaquero era la esposa del trabajador, que era conocido y compañero suyo. El rico hacendado, después de observarla él mismo, notó la belleza de aquella joven mujer y quedó profundamente enamorado de ella. Utilizando su dinero y la amplia riqueza que poseía, poco a poco fue enamorando a aquella joven mujer, que quedó maravillada, porque además aquel rico no era feo y le daba excelentes regalos. Y después de algunos meses, el rico hombre pudo convencer a la esposa de su trabajador para que entablara una relación amorosa clandestina. Pasaron los meses, y aquel vaquero que había ayudado al romance se hizo muy amigo del trabajador. Como era de esperarse, se hicieron buenos amigos, y un día cuando los dos estaban tomando unos tragos, después de un día de trabajo, el vaquero se sintió con la obligación de contarle a su amigo todo lo que había pasado y cómo el patrón había iniciado un romance con su esposa. El trabajador, muy triste, empezó a conectar los acontecimientos que habían pasado y ahora comprendía la frialdad y la indiferencia con la que lo trataba su esposa. Ya no es linda conmigo, no es atenta. Nuestros niños viven prácticamente con una de sus tías. Le gusta estar sola en casa. Realmente solo me saluda y se despide de mí, pero ya no me besa, confesó el trabajador a su amigo, y éste le dijo: Me siento arrepentido, solo cumplía las órdenes de mi patrón. El esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza, y se fue a pensar sobre el asunto a solas. Voy a convencerme por mí mismo de la infidelidad de mi esposa, se dijo a sí mismo, y decidió ponerla a prueba. Le dijo a su mujer: por órdenes del patrón, iré al pueblo a buscar correspondencia. Se despidió de su mujer y de sus hijos, indicando que regresaría hasta el día siguiente. Se paseó por varios lugares para hacer tiempo,
y esperar a que dieran las 9 de la noche. A la hora exacta, amarró el caballo y se dirigió a su casa para espiar a su esposa. Una hora después, la mujer aprovechó la ausencia de su marido para ir a ver al hacendado. Cuando la mujer se perdió por el camino, el hombre entró en la casa y se acostó a dormir con sus niños. La joven regresó con mucha tranquilidad en la madrugada, y el esposo le preguntó con molestias. ¿De dónde vienes? Su esposa la contestó con toda naturalidad. Salí para lavar unas ropitas. El marido, enojado, le dijo que ¿Cómo es posible que laves la ropa de noche? la mujer no contestó y se puso a dormir. Unos días después, el hombre inventó otro viaje. Subió a su caballo y se fue a dar un par de vueltas para perder el tiempo. Llegando la noche, amarró su caballo y regresó caminando a su rancho para esconderse en una platanera frente a su casa. Esa noche, la mujer no salió, pero el rico ganadero llegó a su vivienda. La esposa infiel salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos, besándolo y acariciándolo. Lleno de furia, el esposo, que estaba viendo todo aquello, muy convencido del engaño, salió de su escondite y de un machetazo le cortó la cabeza al patrón. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, intentó huir, pero el enloquecido esposo con agilidad la empujó al suelo y le dijo: Yo te amaba con locura y en verdad hubiera dado la vida por ti, pero veo que así me pagas. Yo te maldigo y espero que mi Dios castigue esa maldad que tienes y nunca te dé descanso. Y diciendo esas palabras, con su machete le atinó un golpe tan fuerte y tan certero que su pierna salió volando, cayendo cerca de unas piedras. La mujer, horrorizada y con un gran dolor, logró incorporarse y, dando saltos, trata de huir, pero la cantidad de sangre que había perdido hizo que perdiera sus fuerzas y poco a poco la vida se escapó de su cuerpo. Aquel hombre fue condenado por los crímenes que había cometido y pasó un tiempo en la cárcel. Al salir, fue a su casa a buscar a sus 3 hijos y, para olvidar los malos recuerdos, le prendió fuego a su propiedad y se marchó con sus hijos para nunca más volver. Desde ese día, se cuenta que la patasola comenzó a ser vista saltando en una sola pata. Camina cubriendo las sierras, cañadas y caminos de la región, chorreando sangre y lanzando gritos lastimeros. Es el alma de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Cuenta la leyenda que la patasola vive entre matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Algunos dicen que es una mujer bellísima, que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos. Pero avanzan hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes, hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada, de donde se asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. Además, dicen que han habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada. La llaman para auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más tristes. Quien quiere socorrerla, creyendo escuchar a una mujer en apuros, al ir de donde provienen los quejidos, y cuando ya está cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona. Le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos. Pero la leyenda no termina ahí. Muchos también cuentan que cerca de donde estaba aquella casa en la que vivía la mujer y su esposo, algunas noches puede verse entre la oscuridad a un hombre que camina sin rumbo. Y cuando le pones atención, puedes percatarse de que no tiene cabeza. Muchos cuentan que la patasola
evita ese lugar, pero cuando llega a ir el hombre, trata de alcanzarla para golpearla, y la mujer con sus dientes lo muerde insaciable hasta que llegue el amanecer, y ambos desaparecen entre quejidos de dolor. Así que si algún día visitas Colombia, recuerda no caminar de noche por el llano. Les hago la siguiente pregunta. ¿Escucharon la leyenda de la pata sola? Por mi parte, es la primera vez que lo escucho. En sí, solo escuché el nombre de la pata sola, pero no su historia. ¿Y ustedes? ¿Escucharon la leyenda de la pata sola? Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.